Bien, entonces vamos a continuar con lo que estábamos viendo, que eran las funciones vectoriales, sus derivadas, etc. Entonces, dejen compartirles donde nos habíamos quedado. ¿Ya se logra ver la pantalla? Sí. Sí, profe. Bueno, Sí, ya. yo les estaba platicando que si nosotros nos ponemos ahí vivos, ay Dios, dejen regresarme. Nosotros podemos ver lo que es una curva suave y lo que es una función vectorial. Ya les había platicado yo que las curvas suaves estaban compuestas cuando estaban en dos ejes, en X y Y, por f de t y g de t, que eran funciones parametrizadas y que estaban entre un rango de a menor o igual a t y menor o igual a b. Pero no es la única forma de ver lo que son las funciones de valores vectoriales. También existe cuando se ve en tres ejes. Entonces lo único que hacemos nosotros es agregar z igual a h de t. Recuerden que el término t es el parámetro. En muchos de los ejercicios, esa t la consideran que es el tiempo. Entonces, ¿para qué nos sirve todo esto? Bueno, nos habla de lo que es una orientación de la curva. Esa orientación de la curva normalmente le ponemos la letra C. Cuando la dibujamos nos da una forma de, pues precisamente de una curva, ¿no? Entonces, que si está en forma tridimensional, pues esa curva que estamos dibujando nosotros nos queda como si fuera una especie de elemento flotante. Si ustedes conocen, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Si ustedes quisieran dibujar una aurora boreal, se darían cuenta de que antes de poner los colores, pues igual pueden formar curvas y de ahí ya le cambian los colores, ¿no? Entonces, basados en eso, nos podemos dar en cuenta que a medida que nosotros le estamos dando los valores al parámetro t, esos valores, perdón, pueden ir creciendo y obviamente nosotros podemos reescribir lo que es la parte en forma tridimensional, ¿no? Ya les había comentado yo, que la canción, que R de t es un elemento que nosotros estamos considerando como un nombre alterno a lo que sería nuestra función vectorial, debido a que nosotros estamos manejando funciones como que la f de t, g de t y h de t. Esta es una forma de escribir nuestra función en cortito, pero a veces por la exigencia o el rigor de que nos piden a nosotros, nos obligan a que escribamos esa r de t en función de f de ti más g de t de j más ht de k, donde el elemento i corresponde al 1, 0, 0, que de alguna manera es un vector que se manifiesta en la parte, digamos, X, la J que se manifiesta obviamente en y la K que se manifiesta en Z. Si estuviéramos en otra materia, como la de álgebra lineal, bueno, esto lo conocíamos como la matriz unitaria, ¿no? O identidad. Basados en ello, muchachos, entre lo que es esta parte de aquí y esta parte de aquí, es a lo que nosotros conoceríamos nosotros, así sinceramente, como valores vectoriales o simplemente una función vectorial. ¿Por qué? Porque tiene las condiciones de que tengo la función que se está multiplicando en un momento dado por una de las dimensiones, ya sea la i, la j y la k. ¿De acuerdo? Sí, profe. Tenemos lo que es la R de t, que es esa R de t, que puede ser inicial, puede ser un valor de posición o con la cual yo estoy iniciando y que puedo empezar a hacer gráficas en esa curva o para poder graficarla. Entonces, si me paso ahora sí a este elemento, esto es lo que yo les decía. Fíjense que aquí hay pues este dibujo es una curva realmente. Tengo un punto, que es un punto inicial, donde me dice que es x de t inicial, coma, y de t inicial, o sea, es el punto que yo estoy tomando en cuenta, digamos que es la letra A. Y obviamente voy a ir llegando a lo que es la letra B en su momento, ¿no? Entonces yo tengo que R de t es igual a x de t inicial más y de t inicial, digamos aquí es el otro punto donde yo tengo esta curva y que si ustedes se fijan, a pesar de todo, gracias a este vector que se encuentra aquí en flecha, nosotros podemos apreciar que esta curva
pues tiene cuerpo, ¿no? Pareciera que está fuera de lo que es solamente el eje bidimensional. De hecho, esa es la temática que toma en esta gráfica, que es bidimensional. En cambio, cuando estamos manejando nosotros lo que es el espacio tridimensional, para empezar, si se fijan, el acomodo no es igual que el de aquí. Aquí nosotros consideramos que comúnmente que este fuera la X, este fuera la Y y este fuera la Z. Sin embargo, aquí están poniendo que X es este lado, la Y es este lado, o sea, como que si acostáramos esta sección y obviamente tenemos Z para lo que es una altura, lo que nos provoca a nosotros que tengamos precisamente esa X de T, Y de T, Z de T inicial, sería el mismo punto, y que nos dé esa formación, ay Dios, esa formación que puede hacer este movimiento, así. ¿Sí me doy a entender? Este es en forma tridimensional, la función vectorial, y esta es la forma bidimensional de la misma función vectorial. ¿Hasta ahí? ¿Qué opinan? ¿Han estudiado algo de esto? Ahora mi pregunta para ustedes sería, oigan, ¿dónde lo utilizan? ¿Dónde lo han visto que funciona esto? Se puede decir como las balanzas del, póngale, en este ejemplo puede ser como de la economía que va ganando una empresa. Puede ser, si lo manejáramos al lado económico, tal vez esa sea una representación. ¿Dónde más lo han utilizado? ¿En estadística o es lo mismo? Bueno, es otra forma de verlo en otro tipo de matemática que se llama estadística y probabilidad. Ok, pero en su vida cotidiana, ni idea. En la forma de ver las cosas, ¿no? Es lo que nos explicaba con el teléfono. Esa es otra forma, exactamente, una visión tridimensional. Pero sí lo han manejado, ¿eh? Si tú quieres inocentemente, pero sí lo han manejado. Por ejemplo, chicos, y en particular las muchachas, es más fácil que la capten porque por lo regular son las que les toca a veces andar lavando lo que son las cortinas. Y ya ven que las cortinas tienen como tipo pliegue o son como plegables. Entonces se forman ahí curvas en el aire, ¿sí o no? También los muchachos lo ven, pues, pero me refiero porque ustedes están más en contacto a veces con las telas, ¿no? Por ejemplo, otra forma, cuando ustedes les hacen algún tipo de ejercicio donde están probando fuerzas, también pudiera ser en ese caso. O sea, vamos, cómo meter un equilibrio de algún objeto para que haga cierto movimiento y no se caiga. O los muchachos, alguna vez les decía, pues si jugaron con alguna pista Hot Wheels, dirán, bueno, ¿y cómo? O sea, es sorprendente porque a pesar de que son plásticos que tienen ciertos soportes, pues te dan ciertas curvaturas y que se pudieran ver en el aire. Y el vehículo, al ser impulsado por la máquina, las ruedas que están ahí girando por la pila, los lanza y empiezan a girar, a girar, a girar, sin que la fuerza centrífuga y centrípeta de ese juguete salgan disparados tan a ciertas direcciones los vehículos, ¿no? Y se preguntarán, ¿y cómo los arman? Bueno, es que alguien debió haberlos diseñado a través tal vez del AutoCAD o alguno de esos elementos donde forman la figurita y prueban lo que sería el movimiento de ese tipo de vehículos. O sea, es un ejemplo de un juguete. ¿Dónde más creen que lo puedan ustedes ver en su casa? ¿Ni idea, muchachos? Sergio, ¿dónde? No, no, profe. ¿Dónde los has utilizado en tu casa? ¿O en tu deporte? Pues cuando
le pegas un balón, pues se va. Fiu, fiu, fiu. ¿Qué es el fiu, fiu, fiu? Pues tiene movimientos que no son rectos. Bueno, a lo que le estaba tratando de decir a Sergio, bueno, es En porque él parábola. es de los de voleibol. Sin embargo, no es solamente en el voleibol, en la mayoría de los deportes que tienen algún tipo de objeto de bola, pelota, llámese golf, llámese básquetbol, fútbol, voleibol, cachibol y todo ese tipo de deportes. Fíjense que cuando choca con una masa de aire, aunque tú lo hayas mandado lo más recto posible, por la fricción del aire, hace que el balón haga algo que se le conoce como chanfle. Bueno, así es como yo lo conozco. Entonces, sí provoca movimientos medios extraños, como dijeron ustedes, y obviamente, pues resulta que no cualquiera, ¿verdad? Porque hay unos que lo practican tanto que esos chanfles o esas combas que hacen les salen muy naturales, pero hay otros que no, ¿verdad? Entonces, eso es parte de, ¿hasta ahí algún inconveniente? ¿No? Ok, paso al Ninguna, siguiente. profe. Aquí nos dan un ejemplo de lo que sería la parte de las rectas, chavos. ¿Sí? Aquí nos platican de que si ya se dio, como ya se ve en el ejemplo, pues hay ecuaciones paramétricas, ¿no? Y que a su vez, al acomodarlas con la RDT, se convierten en funciones pues, vectoriales que se pueden de alguna manera, al momento de graficarlos, pues me forman curvas espaciales. Eso es lo que nos están diciendo. Y nos piden que analicemos qué onda con el espacio tridimensional. Recuerden que el espacio tridimensional nos da ahora sí, como que la idea de cómo se están moviendo las cosas, cómo es que se manejan los sistemas CAD de dibujo, entre otras cosas. Y nos dicen que recordemos también que, o más bien que no olvidemos lo que son las ecuaciones paramétricas dentro de lo que es una recta, que normalmente le llaman L, y que cuando ya toma una curva, pues ya se le conoce como curva suave, ¿no? Gráficamente hablando. Y que esa recta pasa por un punto inicial, que como es tridimensional, se maneja en X0, Y0 y Z0. ¿De acuerdo? Por eso nos dicen que también consideremos un vector que es paralelo o que va a ser paralelo a un punto, y ese punto es ABC, que ese vector no puede ser el vector nulo, o sea, de puro cero, tiene que tener valor. Ahora, muchachos, esta ecuación ya las habíamos manejado anteriormente. Son las famosas ecuaciones paramétricas. Recordarán que hicimos un ejercicio donde nos daban dos puntos o, en su defecto, uno de ellos lo convertíamos en vector y simplemente sustituíamos en cada uno de ellos. ¿Sí lo recuerdan? No tiene mucho que lo vimos. Era un ejercicio que se planteó y que teníamos como X, una X inicial más un valor a T, que decíamos, este punto representa lo que es X0, Y0, Z0. Y este otro punto me representa ABC. ¿Se acuerdan? Sí, ¿verdad? Ok. Aquí nos habla que es de el límite o lo que va a ser el rango va a ser desde de una cantidad muy pequeña, menos infinito, hasta una cantidad enorme con respecto a lo que es la variable del parámetro, ¿no? También aquí nos platican que las ecuaciones resultan una resta entre lo que es un valor de una de las funciones menos la otra inicial y que deben ser paralelos a ese vector. Por eso nos habla de una resta. Acuérdense que se restaban. ¿Por qué? Porque tenemos un punto inicial, un punto final, y entonces agarrábamos lo del punto final y le restábamos lo del punto inicial. Eso creo que también se acuerdan, ¿no? Para lo que es el vector. Entonces, llegamos después de que estuvimos trabajando con ello, nos dimos cuenta que también se podía multiplicar por un escalar y que lo único que hacía era, dependiendo si era un entero, se aumentaba el valor, o si era un quebrado, pues se reducía, ¿no? Y llegamos a tener
esta ecuacioncita donde teníamos R menos 0 inicial igual a T, que es el parámetro, por lo que es el vector, ¿verdad? Y como consecuencia nos dimos cuenta que teníamos una función vectorial en lo que era la recta L, o la recta L era una función vectorial. Vamos a corregir esa parte, y llegábamos a esta situación donde teníamos que R de T es igual a R inicial más T por V, que pues esta ecuación, esta que acabamos de ver, pues tiene otras, ¿cómo decirlo? Otras caras, ¿sale? Tiene otras caras que sería, por ejemplo, esta de aquí, x0 más t, y0 más bt, z0 más ct, que no es otra cosa más que esta función paramétrica. Pero también tiene la que esa misma cantidad multiplicado por i, por j y por k, que aquí nos ayuda con el vector unitario o identidad, que es la i, la j y la k, que acuérdense que va acompañando a cada una de las dimensiones. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? No, ninguna. O sea, Sergio dice que ninguna por su parte. No, profe. No, profe. Esto mismo se puede considerar, o sea, digamos, si fuera en x0 y y0, pues estamos hablando bidimensional. Pero si estamos hablando en tridimensional, fíjense que el elemento de la función me quedaría como x1, y1, z1. Obviamente tendríamos un punto o dos puntos distintos, P0 y P1, donde yo puedo sacar ese vector. ¿Y cómo se llamaba este vector? Por cierto, ya se me olvidó. A ver, siento que me pusieron atención. ¿Cómo se llama? Muchachos. ¿No mencionó que era unitario? No. No es el vector unitario, no es la I, la J y la K. Ah, sí, ok. Es el que me representa ABC. Muchachos, no Vector están en sintonía. El vector es el vector paralelo. Bueno, entonces tenemos que ese vector paralelo va a ser la resta entre lo que es el valor final menos el valor inicial. Por eso les pone esta resta y después les pone esta imagen. X1 menos X0. X1 obviamente es el punto final. Y menos Y0. Z1 menos Z0. La composición de ellos nos da lo que es la función vectorial de la recta, que está pasando precisamente por dos puntos, quedándonos esta función que le llaman número 5 y que me dice que R de t es igual a 1 menos t por R inicial más t por R final, o bueno, el valor que corresponde. Ok, me imagino que a esto ya le tomaron algún pantallazo. ¿Sí? Ok, correcto, voy a seguir. Y aquí hay un ejemplo. Supongo que con esto va a facilitarles mucho el comprender qué es lo que está ocurriendo. Miren, me piden, y espero que de veras todos me estén poniendo atención, muchachos? Y que prendan sus cámaras porque me da la impresión de que no les interesa la clase, ¿eh? Son muy poquitos. Mora, Michelle, Luis Carlos, Audrey, Luis Enrique, Laura. Profe, Bueno, no les interesa. profe, yo ahorita estoy en el teléfono, no puedo ingresar a la computadora, pero sí estoy poniendo atención. Bueno, les decía, muchachos, les explico el problema. Me dice, encuentre una función vectorial del segmento de recta. Cuando hablamos de segmento de recta, quiere decir que no es toda la recta, es un pedazo. Y tenemos que en esa recta, ese punto inicial es 3, 2 y menos 1. Y luego tenemos el punto, digamos, final, que le llaman P1, 1, 4, 5. Recuerden, muchachos, que lo primero que tengo que sacar yo, obviamente, es bueno, yo ya tengo los dos puntos, lo que tengo que sacar es el vector paralelo y obviamente los datos. Por ejemplo, el 3, el 2 y el menos 1, para ustedes, ¿qué sería? ¿El vector paralelo o sería mi valor
ABC. No sé, vamos viendo. Sería el ABC, profe. Les recuerdo que se tienen que basar en esta ecuación. ¿Ok? Es el vector paralelo, ¿no, profe? De hecho, este 3, 2 menos 1 es el punto inicial y el 1, 4, 5 es el punto final, que ustedes lo van a manejar como R, se les va a cambiar el nombre como R inicial y el otro sería R final. Entonces van a aplicar lo que es la ecuacioncita que ahí se mencionaba como número 5, donde tengo 1 menos t. ¿Y de dónde saldrá este 1? A ver, pues muy sencillo, pues de aquí, ¿verdad? 1 menos t, y aquí voy a colocar los datos que son el R inicial, ¿de acuerdo? Más t por la R final. Una vez que ya tengo acomodado esta sección, lo que tengo que hacer son las multiplicaciones correspondientes. Por ejemplo, 1 por 3, 1 por 2, 1 por menos 1. Les recuerdo, muchachos, no se podrán juntar porque estamos hablando de dimensiones diferentes. ¿Sí me doy a entender, chicos? Sí. Ah, Sí. bueno. Sí, profe. Cada multiplicación que haga la tengo que hacer diferente. Se me ocurre, ¿no? Yo sé que primero tengo que hacer el 1 con el 3, con el 2 y con el menos 1, pero vamos a considerar para que nos dé este valor. 1 por 3 es este 3, menos, ¿sí? Menos t por 3 es menos 3t. Sin embargo, de este lado hay una t positiva, por eso es que aquí queda menos 2t. ¿Ya la captaron? Ya, profe. Ok. Sí. Después tengo 1 por 2 es este de aquí. ¿Sale? Y si yo aquí multiplico este menos t, este menos t que tengo aquí, por precisamente el 2 de aquí, entonces yo tendría menos 2t. Pero de este lado tengo 4t. Como son 4 positivos y tengo 2 negativos por este lado de acá, es por eso que me queda 2 más 2t. Recuerden separarlos con una comilla porque uno va a representar lo que es el movimiento en el eje de las X, otro el movimiento de las Y finalmente el movimiento de las Z. Como se va a evaluar la T desde 0 a 1, obviamente no voy a poner nomás 0 y 1. ¿Se vale? Sí, pero yo puedo segmentar más eso y entonces con ello yo puedo formar esta gráfica, chavos. Si se fijan, yo aquí tengo la X, tengo la y tengo la Z. Y aquí está el valor. Si ustedes recuerdan cómo manejarse, recordarán que 3, 2 y menos 1 era el punto. Entonces yo me muevo 3 en X, o sea, me vengo para acá, 1, 2, 3. Y luego 2 en Y, pues tengo que hacer en paralelo al eje. Entonces sería 1 y 2 aproximadamente. 1, 2. Y tendría un menos 1 hacia Z. En vez de subir, bajo. Ah, Chihuahua. Entonces quedaría acá. ¿Bien o no? Sí. Sí, Profe, profe, está bien. Así que no me entendieron Sí, cómo profe. graficar. Déjenla. profe, yo tengo una duda. Profe, Mande. ¿siempre va a ser 1 menos t ahí en R de t? Estás copiando la ecuación esta. Dejen regresarme. O sea, vamos, tiene los 2 puntos y gracias a esos 2 puntos, tú te tienes que basar en esta ecuación de aquí. Si te fijas, tienes 1, que ya es por fórmula, menos t por el valor inicial R de 0, que ya te lo daban, más t, que también te lo dan, por el valor del otro punto, que es el valor final, que en este caso era de 3 valores. Entonces ya está, nomás era sustituir, vamos a decirlo así. Entonces ya teniendo esto, pues ya podemos tener lo que nos piden para poder graficar. Ahora, lo que yo les decía, qué caray. Lo que yo les decía, ¿cómo puedo hacer yo para que interpretar lo que sería el movimiento? Por ejemplo, ¿cómo es que llego a este punto que está aquí? Bueno, yo les decía, tengo que buscar X y me muevo en forma paralelo. Aquí hay 1, 2, 3. Ese es el movimiento en X.
Ahora me piden que me mueva hacia Y dos elementos. Si se fijan, aquí hay 1 y 2. Me manejo en esas dos rayitas. Ahí está, 1, tratando de que sea lo más paralelo al eje de las Y's. Ahí tengo ya el 3 y el 2. Sin embargo, me dicen que es un movimiento de -1. Este debería haber pasado por esta rayita. Entonces, si bajo 1 en forma de Z, entonces me queda este movimiento aquí, que de hecho debería estar así. Pero bueno, ahí le está un poquito movido lo que es el eje, porque debe ser de hecho paralelo al eje. Entonces, este punto debería andar por ahí, ese primer punto. El segundo punto, para poder graficarlo, entonces me dice, muévete un 1 en X. Ok, me moví un 1. Me dice, muévete 4 en Y. 1, 2, 3, 4, me voy hasta acá. Y me dice, sube 5. Sería 1, 2, 3, 4, digamos más arriba. Y esto va para acá. Ahí está, más o menos, si se fijan, la línea rosita es paralela a la Z. Por eso es que ahí sí se ve que la flechita llega realmente al punto que me está pidiendo. Ahora bien, que la línea que me está considerando, pues es el segmento de línea que va de P0 a P1. Y esa es la función que yo necesito para encontrar esos puntos. Por ejemplo, yo puedo separar 3 menos 2t y yo sé que es el valor de x. Y yo le puedo estar dando valores a toda la x, a la y, a la z para ese tipo de elementos. ¿Ok? Bueno, dejen, paro la